Muy buenas tardes, bienvenidos a la Iglesia del Remanente de Jesucristo de las Naciones de la Tierra, una iglesia en la cual pedimos guianza, orientación y dirección al Espíritu Santo, ya que la palabra de Dios lo dice en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Te pedimos, amado Espíritu Santo, enséñanos, instrúyenos, oriéntanos, enséñanos, fórmanos, renuévanos y restauranos en cada una de las áreas de nuestra vida, en nuestro corazón, ya que tu palabra dice que tú intercedes por nosotros con gemidos indecibles. Muchas veces no sabemos pedir como conviene, pero tú sí lo sabes, amado Espíritu Santo. Enséñanos a pedir como conviene, no como nosotros pensamos o creemos, sino como conviene, acorde al propósito, acorde al llamado de nuestras vidas. Amado Espíritu Santo, te invitamos, entra a la iglesia, toma tú el control. Amado Espíritu Santo, entra acá, entra a las redes sociales, a los medios de comunicación, entra a cada hogar, a cada casa, a cada familia, al corazón, a las emociones, a los pensamientos, al carácter, a la naturaleza, a las palabras, a la voluntad. Entra a ese hogar de división, de contienda, de pelea, de cizaña, de mentira, de manipulación. Entra, gobierna de adentro hacia afuera, reforma, restaura los pensamientos, el carácter, las palabras, las acciones. Tú tienes el dominio, amado Espíritu Santo. Corre el velo de la mente en el corazón de cada una de esas personas, trae claridad y entendimiento, colócales el querer como el hacer en tu palabra, tu propósito, tu llamado, tu voluntad. Llénalos de tu paz, tu seguridad y tu confianza. Amado Espíritu Santo, abre los sentidos espirituales, abre los ojos del entendimiento para que ellos puedan conocer y entender los misterios de signos que tú tienes a través de tu bendita palabra para sus vidas. Amado Espíritu Santo, oramos por los salmistas, por su matrimonio, su familia, su ministerio, su liderazgo, su propósito, su llamado. Espíritu Santo, llénalos de tu paz, tu seguridad, tu palabra, tu verdad, tu voluntad. Llénalos de ese fuego, esa pasión por la alabanza, por la adoración, Señor. Que sean instruidos en el lenguaje celestial, en el lenguaje del reino, de la alabanza, la adoración. Es el lenguaje que podrán traer los ángeles del Señor a sus vidas. Es el lenguaje celestial en el cual tú les darás entendimiento y conocimiento, pero también revelación para adorarte en espíritu y en verdad. Llénalos de ese fuego, esa pasión, esa unción, ese poder, esa gracia, ese conocimiento, ese entendimiento a través de la palabra. Dale esa unción de la alabanza, amado Espíritu Santo. Usa sus gargantas, usa sus cuerdas vocales, usa sus voces para adorar y glorificar al único Dios vivo, real, a Jesucristo. Y quiero que nos acompañe en este tiempo de alabanza, adoración. Adórelo, glorifíquelo, exáltelo, ámelo, honrelo, bendiga al único Dios, bendígalo en todo momento, en todo lugar. Alce su voz, levante su voz, adórelo, glorifíquelo, exáltelo, ámelo, bendígalo. Dele gracias, dele gloria, dele honra, dele de poder, de la majestad, de la alabanza, de la adoración, y el Señor empezará a obrar a través de su vida con milagros y prodigios y señales. Usted está esperando una respuesta del Señor. Metas en este tiempo de alabanza, adoración, pero hágalo en espíritu, en verdad. Conéctese con la alabanza, conéctese con la adoración y usted recibirá la respuesta que está esperando del Señor. Pero si lo hace realmente conectado, buscando su presencia, adorando y glorificándolo. Si de pronto no sabe las canciones, cante esa canción de alabanza, adoración que usted conozca, o si no, adórelo en sus propias palabras. Exáltelo, te alabamos, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, te amamos, te magnificamos, te bendecimos, Padre eterno, Rey de gloria. Dame la unción de la alabanza, dame la unción del conocimiento, dame la unción del entendimiento, dame la unción de la revelación, que yo pueda adorarte en espíritu y en verdad. Llénanos, Señor, de ese fuego, de esa unción, de ese poder, de esa gracia, de esa gloria, de esa justicia a través de nuestras vidas, y le aseguro que el Espíritu Santo entra y llena con fuego ese lugar, así como lo está llenando en ese momento. El fuego del Espíritu Santo se pasea por ese lugar, por su casa, por su mente y su corazón, renovando, restaurando la mente, el corazón en conocimiento, en revelación, en palabra, a partir de hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret. Entremos en un tiempo de alabanza, adoración. Conéctese con la alabanza, la adoración. Ya viene la palabra para el día de hoy. Bueno, una vez más, ahí donde usted está, lo invito para que exaltemos, glorifiquemos el nombre del Señor, como dice su palabra en Sofonías 3:17. Dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Parte de la alabanza es el gozo del Señor, es que usted y yo nos regocijemos delante de Él. Por eso vamos a cantar esta canción de Alín Barrios que se llama Mi Dios es alegre. Con esa misma alegría la cual usted ve un partido en este tiempo de mundial, le invito para que ahí donde usted está, alabe, glorifique, exalte al Señor. Vamos todos juntos a cantar con júbilo. Así es, cantemos juntos su poderoso nombre. Nuestro Dios es Dios alegre.
Mi Dios es alegre. Sofonías 3:17 me dice que se regocija en mí. Nuestro Dios es Dios alegre. Oh, mi Dios es alegre. Oh, Sofonías 3:17 me dice que se regocija en mí. Él consuela al que llora, su ayuda no demora. Él abraza al rechazado y lo trae a su lado para dar su amor. Él levanta al abatido, restaura el alma del herido. Él exalta de dolor el pueblo que busca conocer al Señor. Nuestro Dios es Dios alegre. Mi Dios es alegre. Sofonías 3:17 me dice que se regocija en mí. Nuestro Dios es Dios alegre. Oh, mi Dios es alegre. Oh, Sofonías 3:17 me dice que Él se regocija en mí. Él consuela al que llora, su ayuda no demora. Él abraza al rechazado y lo trae a su lado para dar su amor. Él levanta al abatido, restaura el alma del herido. Él exalta de dolor el pueblo que busca conocer al Señor. Nuestro Dios es Dios alegre. Mi Dios es alegre. Sofonías 3:17 me dice que se regocija en mí. Nuestro Dios es Dios alegre. Oh, mi Dios es alegre. Oh, Sofonías 3:17 me dice que se regocija en mí. Nuestro Dios es Dios alegre. Mi Dios es alegre. Sofonías 3:17 me dice que se regocija en mí. Nuestro Dios es Dios alegre. Dele palmas ahí al Señor. Mi Dios Gloria y es alabanza. alegre. Sofonías 3:17 me dice que se regocija en mí. Dios es alegre. Dios es alegre. Cantemos con gozo. Cantemos con gozo. Dios es alegre. Dios es alegre. Con grito de júbilo. Dance allí para el Señor, glorifíquelo porque hermoso es Él, santo es Él. Nuestro Dios es Dios alegre. Mi Dios es alegre. Sofonías 3:17 me dice que Él se regocija en mí. Nuestro Dios es Dios alegre. Oh, mi Dios es alegre. Oh, Sofonías 3:17 me dice que Él se regocija en mí. Sofonías 3:17 me dice que Él se regocija en mí. Así es. Gloria a Dios por esta hermosa y maravillosa alabanza en la cual se nos lleva a entender que somos parte de Él, de su equipo, en lo cual se nos lleva a algo grande y glorioso. Yo le invito para que en la palabra que viene usted renuncie a la amargura, a la tristeza, como dice su palabra, que no dejando brotar en nosotros ninguna raíz de amargura que contamine a otros. Sigue ahí con la palabra. Bueno, el tema para el día de hoy es fortalecidos en el carácter. Cuando llegamos al Señor, el carácter tiene que ser reformado.
transformado. Algunos vienen con un carácter débil, otros un carácter fuerte, un carácter de orgullo, de soberbia, de altivez, de vanagloria, de prepotencia. Otros un carácter el cual nunca ha sido formado. Pero cuando llegamos a los caminos del Señor, el Señor viene y forja el carácter, porque encontramos a los discípulos del Señor Jesús a uno que se destacó más que otros en cuanto al carácter, y fue precisamente a Pedro. Pedro, en el cual su nombre era Simón Pedro, y el Señor le cambió el nombre porque Simón significa caña, débil. Su carácter es débil, él prácticamente era como las ondas del mar, va y viene. Era una persona inconstante en el carácter. Pero ya cuando el Señor le cambió el nombre y empezó el Señor a trabajar en el carácter de Pedro, le usó un nombre firme, determinado y constante para el propósito que el Señor tenía en él. Y eso lo podemos ver a Pedro, un hombre transformado en el libro de Hechos. Inclusive en el libro de Hechos capítulo 2, cuando vino el derramar del Espíritu Santo en el aposento alto, en el tiempo de Pentecostés. Un hombre transformado y un hombre con carácter, con firmeza y determinación en Cristo Jesús. Ese es el carácter más perfecto que usted y yo debemos pedirle al Señor, el carácter de Cristo. Algunos dicen, pero yo tengo el carácter de mi papá, el de mi mamá, el de mi abuelo, el de mi abuela. Mi abuelo era militar, mi papá fue militar, él perteneció al ejército, perteneció al Estado cuando trabajó para el ejército. Entonces como que ese carácter lo formó en algún momento esta persona, y como que fue un carácter muy duro, un carácter el cual lo formó inclusive con palabras de grueso calibre. Es una persona muy difícil de manejar. Pero cuando llegamos al Señor, debemos pedirle al Señor, dame el carácter de Cristo. Es el carácter más perfecto, no el carácter del pastor, el carácter de mi papá, el carácter de tal persona. El mejor carácter es el carácter de Cristo. Por eso el tema hoy es fortalecidos en el carácter. Y quiero que miremos en qué parte estamos fallando en cuanto al carácter. De pronto yo puedo decir que tengo un carácter perfecto, pero ¿cómo podremos llegar al carácter perfecto si estamos en un proceso de formación? Porque recuerde que la palabra de Dios dice que somos ese edificio en construcción, y el Señor nos va construyendo día a día en todas las áreas. Y cuando le pedimos al Señor que forje nuestro carácter, el carácter de Cristo, debemos prepararnos, porque el carácter se forja en medio de las pruebas. Pedro fue formado y forjado su carácter en medio de las pruebas, pero lo bueno que tenía Pedro era que contaba con el Señor Jesús en todo momento. Pero igualmente nosotros en este tiempo contamos con el Señor Jesucristo, y es ese carácter perfecto el cual usted y yo debemos a buscar a diario acorde a la palabra. Cada vez que meditemos, estuvimos en la palabra, Señor, que esta palabra entre, cumpla ese propósito por el cual tú me la das a mí, y que entre y transforme ese carácter mío. Yo no tengo un carácter perfecto, el que tiene carácter perfecto es Jesucristo, pero guíame y llévame a ese carácter perfecto en el Señor. Ya que muchos llegamos a los caminos del Señor con nuestro propio carácter, a algunos les cuesta soltarlo para que pueda entrar el Señor y entrar y obrar ahí. Otros creen que es perfecto para hacer la obra del Señor, tal como le fue el caso de Moisés, quien fue criado como un faraón. Y aún así, cuando ya fue mayor Moisés, él fue criado como un faraón, pero lo encontramos inclusive a Moisés cuando él intentó defender al pueblo hebreo, inclusive cuando lo estaban azotando los egipcios, los soldados egipcios lo estaban azotando a él, pero viene el Señor y transforma el carácter de Moisés, porque ese carácter no le servía al Señor para ser usado por el Señor, y el Señor viene y le transforma el carácter a Moisés por ese carácter manso, humilde. Pero encontraba yo en la palabra que el Señor trabajó con el carácter de Moisés 40 años. 40 años para forjarle ese carácter, y lo fortaleció en el carácter, pero en el carácter del Señor, ya no en ese carácter en el cual fue criado. Él fue criado como un faraón. ¿Un faraón cómo es? Un faraón orgulloso, altivo, prepotente. Y ese era Moisés, pero el Señor trabajó con él 40 años en ese carácter. Pero ya cuando se le aparece el Señor en la zarza ardiente, dice que Moisés fue a donde el Señor y ya era un hombre manso y humilde. Ese hombre en el cual el Señor necesitaba para sacar al pueblo hebreo de Israel y llevarlo por el desierto para llevarlo a la Canaán, a la tierra prometida. Si el Señor no hubiera trabajado en el carácter de Moisés, hubiera sido imposible que Moisés hubiera pastoreado este pueblo por el desierto, ya que era un pueblo rebelde, era un pueblo de dura cerviz. Pero ya este hombre manso y humilde en Cristo Jesús, y el Señor empezó a trabajar en él. Y ahí es donde encontramos que el Señor quiere trabajar en nuestro carácter. Yo no sé lo que le decía inicialmente, cómo es su carácter, si ha sido trabajado de pronto a golpes, malos tratos, malas palabras, o de pronto es un carácter en el cual lo criaron con todas las prebendas, con todos los beneficios, en el cual no tiene carácter, porque todo lo que pedía se lo daban. Pero ya cuando llega a los caminos del Señor, como que parece un niño llorando y pidiéndole al Señor, ¿por qué me pasa esto?
porque me pasa lo otro, y es precisamente porque no ha sido fortalecido en el carácter. Y ahí viene el Señor a trabajar en el carácter. Es indispensable que nosotros seamos fortalecidos en el carácter, pero en Cristo Jesús. Un carácter en el cual nos lleva a asumir los retos, a asumir el propósito, a asumir el llamado por el cual usted y yo fuimos escogidos en el Señor, y el Señor puede obrar a través de nuestras vidas, pero también puede obrar con confianza y seguridad en cada uno de nosotros, siempre y cuando nos dispongamos a aceptar, a pedir ese carácter en el Cristo Jesús, un carácter fortalecido en el conocimiento, la palabra, pero también en la dirección del Espíritu Santo, para poder hacer y ejecutar la obra del Señor. Quiero que me acompañe al libro de Romanos capítulo 5, vamos a mirar del 3 al 5, Romanos 5, miremos del 3 al 5. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mire quién habla aquí en la palabra en cuanto al proceso de fortalecer el carácter. Pablo, un hombre que fue procesado en el carácter, porque cuando él servía al pueblo, cuando él servía a los altos jerarcas de la iglesia, era un hombre soberbio, orgulloso, prepotente, altivo, porque tenía un rango, un estatus en cuanto a los jerarcas de la iglesia. Pero cuando él tiene un encuentro con el Señor, eso lo encontramos en Hechos capítulo 9, que es la conversión de Saulo de Tarso a Pablo de Tarso, y ese proceso que lleva en cuanto el Señor lo lleva a ser un hombre manso y humilde. El Señor lo empezó a trabajar a Pablo, y como en las cartas paulinas encontramos los procesos que él vivió. Está el leve tribulación. ¿Cuántos procesos vivió Pablo? Procesos en los cuales persecuciones, afrentas, estuvo naufragando en el mar, perseguido para matarlo, inclusive dice que fue descolgado de un canasto por la parte del muro porque lo estaban buscando para matarlo y lo ayudaron a escapar. Por otra parte, donde encontramos que fue apedrado y que prácticamente lo sacaron fuera de la ciudad, que pensaron que estaba muerto, pero miren, sus discípulos lo recogieron y todavía estaba vivo. Pablo, fortalecido en el carácter, y es ese carácter que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí. Por eso, cuando sufrimos atribulaciones, persecuciones, ese es el proceso para cambiar el carácter. Ahí donde realmente somos procesados y fortalecidos, pero en el carácter del Señor. Por eso es que me enfoco tanto en el carácter de Cristo Jesús, no un carácter en el cual usted y yo nacimos con un carácter en el cual fuimos formados en el mundo, pero el Señor nos quiere dar ese carácter perfecto ya en Cristo Jesús. Por eso lo que encontramos aquí, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Será que usted y yo nos gloriamos en los procesos? En afrentas, en persecuciones, en malos tratos, en rechazos, en abandono, de pronto en abusos que vengan hacia nuestras vidas. ¿Será que nos gloriamos como lo dice acá la palabra? Pero dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Pero mire que esta paciencia no es la paciencia del mundo, es la paciencia en el Señor, esa paciencia que encontramos en la palabra, pero también en la dirección del Espíritu Santo, ya que dice que la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y esa esperanza es esa esperanza por medio de la prueba en el Señor, no en las circunstancias, no en las personas, no en el entorno, no en mi voluntad, es en el Señor, ya que ahí la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Cuando realmente buscamos y dependemos del carácter del Señor, es el amor el que tiene que prevalecer en nuestra vida, en nuestros corazones, para que esa esperanza avance, evolucione en ser fortalecidos en el carácter del Señor. Por eso dice, ya que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es el Espíritu Santo, ese amor que nos ha dado el Espíritu de Dios, pero cada vez que usted y yo entramos en el clamor, la intercesión, la oración y la palabra, viene esa esperanza y ese amor y nos llena, nos consuela, nos restaura, nos renueva para fortalecernos en el carácter de Cristo Jesús, que es lo que nos habla acá la palabra, ya que las pruebas nos forman, nos moldean para enfrentar desafíos, para la toma de decisiones y aún así para reflejar el amor de Cristo. Y es que a través de las pruebas, a través del carácter, se refleja el amor de Cristo. ¿Cómo lo podemos reflejar? Encontramos al Señor Jesús dando ejemplo, dando consejos, dando testimonio, inclusive con la mujer samaritana, cuando el Señor le dice, tienes 5 maridos y con el que vives no es tu marido. Prácticamente como el Señor le aconseja, lo orienta, le direcciona en ese carácter manso, apacible, pero en amor, como la orienta
orienta, te direcciona. Y es ahí donde eso es direccionado por el Espíritu Santo, en esa paciencia, pero en esa sabiduría. Por eso el carácter es quienes somos cuando nadie nos ve. Debemos reflejar esa identidad en Cristo Jesús, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ese carácter se ve reflejado cuando nadie nos ve. ¿Por qué cuando nadie nos ve? Es en el lugar secreto. Es allá en la oración, es en el clamor, donde derramamos nuestra alma delante de la presencia del Señor. Nos humillamos porque circunstancias, situaciones, sentimientos, pensamientos que estamos pasando, estamos viviendo, lo llevamos a la presencia del Señor y le pedimos al Señor que tome esta situación, tome esta circunstancia, que nos renueve, nos restaure, que nos dé ese carácter manso, apacible, humilde, pero un carácter firme, determinante en el Señor. Es ahí donde el Señor entra y transforma el carácter para fortalecernos en ese carácter perfecto en Cristo Jesús. Ahora miremos lo que nos habla la palabra en el libro de Efesios. Vamos al libro de Efesios capítulo 4, vamos a mirar del 22 al 24, Efesios 4 del 22 al 24. Porque dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mire que aquí cuando llegamos al carácter del Señor encontramos que nos está pidiendo lo que les hablaba en un comienzo, despojarnos del viejo hombre. Es que mi papá era militar, mi abuelo era militar, yo crecí en una familia donde eran muy estrictos, una familia en la cual nos exigían, en la cual nos diferenciaban los hombres de las mujeres y había con nosotros un régimen militar con los hombres. Despojarnos de ese viejo hombre, nos dice acá, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y es ahí donde es que yo soy así, a mí me hicieron así, mi papá me formó así, a mí las pruebas me formaron, y es que yo fui abandonado, yo fui abusado, yo fui maltratado, y ese carácter se formó en mí, yo no me voy a dejar de nadie. Es ese viejo hombre que nos habla acá la palabra, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y es precisamente lo que vivimos, lo que pasamos, como fuimos criados, como fuimos formados, lo que recibimos de este mundo. Pero también nos lleva y renovamos en el espíritu de vuestra mente. Si la mente no es renovada con la palabra de Dios, ¿cómo podremos ser fortalecidos en el carácter del Señor? Y la mente debe ser renovada con la palabra de Dios, ya que cada vez que usted y yo meditamos, estudiamos la palabra y memorizamos textos bíblicos, entra la palabra, renueva, restaura cada una de las áreas de nuestra vida y cumple la función en todo nuestro ser. Nos da ese carácter de firmeza, de convicción, de determinación, de seguridad, de confianza ya en el Señor. Pero también dice: y vestidos del nuevo hombre creado según Dios. Pero mire que ese nuevo hombre creado según Dios, aquí nos habla la palabra creados no como nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados, por el nombre, la familia tal, por el apellido tal. No, aquí se vestió del nuevo hombre creado según Dios. ¿Cómo nos creó Dios? Mire que aquí nos lleva al inicio, creados según Dios, no formados en el mundo, pero también nos dice en la justicia y santidad de la verdad. La justicia de Dios, pero la santidad de la verdad del Señor, en la palabra, en el conocimiento. ¿Cómo estamos obrando usted y yo? Podemos decir que el Señor ya ha hecho un trabajo muy arduo en mi trabajo, en mi carácter, pero como lo que le decía en un comienzo, dice que somos ese edificio en construcción. Ese carácter se va formando día a día por las pruebas, circunstancias, situaciones que usted está viviendo en su casa, en su familia, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con su entorno, su área laboral, inclusive en el ministerio, con el liderazgo, con los discípulos, con las personas que lo rodean. Ahí va siendo formado el carácter, ya que el Señor Jesús demostró su carácter con sus discípulos, demostró su carácter con sus padres, demostró su carácter con sus hermanos, demostró su carácter con las multitudes, inclusive en diferentes partes demostró un carácter firme. Y ese es el carácter que yo le estoy hablando hoy, fortalecidos en el carácter, pero es en el carácter de Cristo Jesús. Por eso lo que le estoy hablando hoy, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y es esa santidad de la verdad que el Señor nos quiere llevar a usted y a mí, ya que cuando trabajamos en el carácter del Señor, este nos ayuda a mantenernos firmes y librarnos de cualquier tentación y así convertirnos en testimonio del Señor. Por eso ese reflejo lo demostraron los apóstoles. El carácter que les formó el Señor Jesús en esos 3 años y medio que lo formó a sus discípulos se vio reflejado en el libro de Hechos, cómo el Señor obró a través de los apóstoles, pero con un carácter firme y determinado, y fueron fortalecidos en el Señor en ese carácter, ya que cuando trabajamos en ese carácter, el Señor viene y nos renueva y nos restaura a cada uno de nosotros, siempre y cuando usted y yo dependamos de ese carácter en Cristo Jesús, acorde a la palabra. Ahora miremos lo que nos habla la palabra en 2 Timoteo capítulo 2 verso 15.
2 Timoteo 2:15 dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Vanas palabrerías es que hay veces como que nos acomodamos y hablamos palabras que no habla la palabra de Dios, y como que acomodamos las palabras que hablan otras personas, de pronto porque son elegantes, o de pronto porque son determinadas, o de pronto porque son muy duras, o de pronto porque son adornadas esas palabras. Y dice acá: más evita profanas y vanas palabrerías, ceñidos a la palabra, porque conducirán más y más a la impiedad. Y es ahí donde ser aprobados por Dios y no por el mundo, ya que nos aprueba es el Señor, y siendo diligente en lo que el Señor nos pide, entregar. Por eso es tan importante cuando uno mira con quién se rodea, con qué persona se rodea. Por eso cuando miramos en el Salmo 1, verso 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia, y medita en ella de día y de noche. Bienaventurados los que meditamos en su palabra, pero también quienes cumplimos la palabra del Señor. No que nos sentemos en sillas escarnecedores, porque habla así, se expresa así, hablan del pastor, hablan de la iglesia, hablan de tantas cosas, y dice que no debemos evitar vanas palabrerías. Y ahí donde debemos cuidar nuestro testimonio, pero también que lo que nos habla el Señor, cómo debemos actuar, pero también con quienes estamos rodeados. Y si estamos bien rodeados de personas temerosas de Dios, el Señor nos respaldará a usted y a mí. Por eso mire lo que nos habla la palabra en el libro de Gálatas, capítulo 5, 22 al 23, que es importante que usted y yo lo tengamos en cuenta. Gálatas, capítulo 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Es el fruto del Espíritu Santo. Y para el carácter perfecto de Cristo Jesús es el fruto del Espíritu Santo. Y debemos tener el fruto del Espíritu Santo. Mire que se divide en 9. Y esos 9 del fruto del Espíritu Santo deben habitar en nosotros. Si habitaba en el Señor Jesucristo, ¿cómo no va a habitar en nosotros para ese carácter y fortalecidos en ese carácter en Cristo Jesús? La paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la templanza, el amor. ¿Cómo está obrando ese carácter en nuestra vida? ¿Será que sí tenemos ese carácter en el fruto del Espíritu? ¿O será que de pronto nuestro carácter, o de pronto en el amor no está, o de pronto en la benignidad no está, en la bondad no está, en la mansedumbre no está, pero está en otras áreas que creemos que está en el fruto del Espíritu? Debe estar completo, el 9, en el fruto, el 9 frutos del Espíritu Santo. Este carácter es dado directamente por el Espíritu de Dios, quien trabaja en cada uno de nosotros para llevarnos a ser cada vez más parecidos en el carácter de Cristo Jesús. Y es ahí donde la palabra cumple su función, pero siendo obedientes. Cuando yo le hago hincapié en cuáles son el fruto del Espíritu Santo, pero cuál le falta a usted. Usted puede decir: yo camino con el Espíritu Santo, pero cuando alguien le dice algo se irrita, cuando alguien no lo saluda, cuando alguien no le habla, se molesta y sale como que ese viejo hombre. Le falta la paciencia, le falta la mansedumbre. ¿Qué todavía nos falta para tener ese carácter como el carácter de Cristo, acorde a lo que nos habla el libro de Gálatas, capítulo 5, 22, en donde el Señor nos quiere llevar a tener ese carácter perfecto en Cristo Jesús, pero acorde a la dirección del Espíritu Santo? Miremos lo que nos habla el libro de Romanos, capítulo 8, vamos a mirar del 26 al 27. Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y necesitamos el Espíritu Santo, el cual intercede dentro de nosotros con gemidos indecibles. Y ahí necesitamos, ¿por qué? Porque hay veces soy explosivo, hay veces mis gestos, mis actitudes, mi cara deja ver todo lo contrario de lo que yo hablo. Y lo hablo y muchas veces no lo expreso lo que estoy hablando. Soy manso, pero como que a veces explota. Como que soy amoroso, pero las palabras dicen lo contrario. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es tu debilidad? Esa debilidad viene el Espíritu Santo y nos ayuda en esa debilidad. Pero mire que yo miraba esta palabra y encontraba que debo decirle al Señor: mi debilidad es esta. Señor,
Tu palabra dice que el Espíritu Santo intercede por mí con gemidos indecibles. Yo necesito, Señor, esta debilidad, mis emociones, mis pensamientos, mis sentimientos, mi carácter, mis palabras, mis acciones, mis decisiones. Necesito, Señor, ese cambio, esa transformación dentro de mí, porque quiero tener ese carácter perfecto en Cristo Jesús, pero necesito que el Espíritu Santo me ayude. Por eso lo dice acá, hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay veces pedimos, pero no sabemos pedir, pero si pedimos como conviene, nos dirige el Espíritu Santo para saber cómo debemos pedir. Dice más, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, y Él conoce nuestros corazones y viene y escudriña, porque es la intención del Espíritu de Dios, no nuestra intención. Mi intención es ayudar a tal persona, colaborarle a tal persona, ayudar, pero ¿cuál es la intención que tiene el Espíritu dentro de mí? ¿Qué es lo que me pide el Espíritu Santo que debo hacer? Yo no sé si a usted le ha pasado que de pronto usted va a ayudar a alguien, o va a orar por alguna persona, o usted le va a pedir a alguna persona algo, pero no se puede mover, no lo puede hacer, y como que de pronto no le salen palabras, o no se le dan las cosas para llegar a ese lugar, y como que es que muchas veces pensamos que es el enemigo que se atraviesa. Pero mire que aquí está esta palabra, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, cuál es la intención del Espíritu dentro de nuestros corazones, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es la voluntad de Dios, no es nuestra voluntad, no es mi voluntad, que es lo que yo voy a hacer o qué es lo que quiero hacer. Podemos querer hacer muchas cosas, pero ¿cuál es la voluntad de Dios acorde a la dirección del Espíritu Santo? Hay cosas que a usted no se le han dado de pronto por ese carácter, y es porque el Espíritu Santo está obrando a través de su vida, que usted tiene la mejor intención. No le estoy diciendo que no, pero el Espíritu Santo intercede porque la voluntad de Dios no es la suya ni la mía. Podemos tener las mejores intenciones, pero ¿qué es lo que intercede o qué es lo que nos pide el Espíritu Santo para cumplir la voluntad de Dios? Esa voluntad perfecta a través de nuestras vidas. Por eso encontramos que es importante contar con el Espíritu de Dios para que interceda por nosotros. Ahora quiero que me acompañe al libro de Santiago. Vamos a mirar Santiago 1 del 2 al 4. Santiago capítulo 1, 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Volvemos al fruto del Espíritu, paciencia. Cuando viene la prueba, ¿usted es paciente? ¿Pero por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Y ahora esta persona, ¿quién se cree? Y ahora este tráfico, ahora este problema, ahora esta circunstancia. Dice que intercede por nosotros el Espíritu Santo, ¿cierto? Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. Volvamos a lo que hablaba anteriormente el apóstol Pablo, ¿cierto? Que se gozaban las tribulaciones. Pero ¿será que cuando hay una prueba en usted y yo nos gozamos? Cuando allá hay diversas pruebas, si le estamos pidiendo al Señor que nos forme en el carácter, ¿y cómo nos va a formar si usted y yo no aceptamos la prueba? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. De pronto ese es el gran problema que usted tiene, la paciencia. No tiene paciencia, pero es la paciencia del Espíritu Santo, no la del mundo. Es la paciencia del Espíritu Santo que está permitiendo el Señor esa prueba, en la cual debe pasar esa prueba para que esa paciencia esté obrando en su vida. Dice más, tenga la paciencia su obra completa. Esa paciencia, obra completa, procesos, pruebas, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Qué le hace falta a usted todavía que de pronto no es cabal delante del Señor y la prueba lo tiene bloqueado? La prueba lo tiene frenado. La prueba lo tiene en reversa porque no acepta esa prueba o se queja mucho en medio de la prueba, y el Señor quiere llevarlo a que usted sea perfecto y cabal sin que nos falte cosa alguna. De pronto le falta a usted alguna cosa. De pronto es una persona muy allegada a los demás, ora por los demás, pero cuando llega a la casa no es una persona cabal. No, es una persona mansa, humilde, explota con facilidad, pelea con facilidad en el trayecto a su casa, pelea con todas las personas, con el tráfico, el tránsito, los semáforos, y como que llega airado a la casa. ¿Qué hay todavía en nosotros para que ese carácter sea formado? Dentro de las pruebas está en depositar toda nuestra confianza en el Señor. Obediencia en medio de las pruebas, un carácter moralmente firme, es el resultado de haber hecho elecciones correctas en medio de las pruebas. ¿Cómo nos cuesta hacer elecciones correctas en medio de las pruebas? A veces cuando viene una prueba, corremos a solucionar la prueba, pero no corremos
a buscar la respuesta en el Señor. Esta prueba necesito pasarla en el Señor. Necesito la respuesta del Señor a través de esta prueba. Pero quiero que miremos unos pasos a seguir para ser fortalecidos en el carácter. Quiero que me acompañe el primer punto, vestidos. Vamos a Colosenses capítulo 3. Vamos a mirar Colosenses 3. Miremos del 12 al 14. Colosenses 3 del 12 al 14. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo estamos vestidos? El primer punto, para poder tener ese carácter, el carácter de Cristo. ¿Cómo estamos vestidos? De orgullo, de altivez, de vanagloria, prepotencia, mentira, engaño, traición, falsedad, manipulación. ¿Cómo estamos vestidos? Si aquí lo mismo lo dice, vestidos pues como escogidos. Si usted y yo somos escogidos, debemos vestirnos como escogidos de Dios, no como escogidos del mundo. Santos y amados, de entrañable misericordia, ¿será que la hay? De benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. El fruto del Espíritu. ¿Será que eso está en nosotros? ¿Estamos vestidos del fruto del Espíritu? ¿Ese fruto prevalece en nosotros en medio de las pruebas? Por eso dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. ¿Será que nos soportamos unos a otros? ¿O será que, como dicen algunos, hasta aquí me llegó la paciencia, hasta aquí voy con esta persona, hasta aquí voy con este hombre, hasta aquí voy con esta mujer? Y soportando se supone que es fortalecidos en el carácter, el tema de hoy. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, también hacedlo vosotros. ¿Y por qué nos cuesta perdonar cuando no soportamos a la otra persona? Y no lo soportamos porque usted puede decir, no, yo ya lo perdoné, pero que no se me aparezca en el camino. O sea, no ha perdonado, que no ha perdonado a la persona. Si el Señor nos perdonó, ¿por qué nos cuesta perdonar? Y aún así hay personas que dicen que el Señor ya los perdonó, pero no perdonan a otra persona. No lo perdonan. El Señor no lo ha perdonado si usted no perdona. Y sobre todas estas cosas vestido del amor, que es el vínculo perfecto. Mire que para poder llegar al vínculo perfecto tenemos que superar todas las anteriores para poder tener ese vínculo perfecto que es el amor. Es ese amor en Cristo Jesús. Ese amor que el Señor nos quiere dar a usted y a mí, ya que es una nueva vestidura, ya que como escogidos santos y amados del Señor, es por estar en esa unidad, en esa mansedumbre, en esa humildad y vestido también de esa paciencia con el amor que el Señor da a cada uno de nosotros, pero también como nosotros lo demostramos, no que solamente lo hablamos, demostrarlo hacia las otras personas, pero también siendo testimonio para las otras personas. Por eso, dentro de estos puntos, miremos el siguiente, su palabra. Que me acompañe al libro de Proverbios. Vamos a mirar el libro de Proverbios. Miremos el capítulo 3. Miremos del 5 al 6. Proverbios 3, 5 al 6. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Será que nos fiamos de todo corazón del Señor? Pero cuando habla de todo, es en todo, con todo y para todo. No solamente en la iglesia, no solamente en la congregación, no solamente con los hermanos en la fe, no solamente con los discípulos, en todo. ¿Será que usted se fía de todo corazón del Señor para lo que va a hacer, inclusive los pensamientos, inclusive las palabras, inclusive las acciones, inclusive las decisiones? ¿Se fía del Señor? ¿O resulta que usted toma decisiones y después, ay, si me fío del Señor? Por eso dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Nuestra propia prudencia. Cuando mira este punto, su palabra, no podemos fiarnos de nuestras emociones. Es en su palabra. ¿Qué le habló el Señor en la palabra? ¿Qué le dice el Señor a través de la palabra? Yo me encontraba con una pareja en la cual este hombre se divorció. Se divorció de su esposa porque se enamoró de otra mujer. Le gustó la otra persona, ¿cierto? Pero yo me encontraba que esta persona conocía de la palabra. No sé qué tan profundo porque no ahondé en el tema. Pero cuando le pregunté que esa persona cómo la conoció, más o menos me explicó que la había conocido en una reunión que había tenido, pero que desde el momento que se conocieron se flecharon los dos. Yo le pregunté, ¿pero usted era un hombre casado? Me dijo, sí, pero es que yo no me daba bien con mi esposa. Las excusas. Resulta que esta persona hizo todo y se separó. Se separó de su esposa. Y al poco tiempo, años después, dice más o menos 4 años, se casaron. Se casaron con la mujer que tiene. Y resulta que la mujer que él tenía lo amaba entrañablemente. Pero nunca pensó que él fuera a conseguirse otra persona. Nunca pensó que fuera a encontrar otra. Pero cuando me contaba que él conoció a esa mujer, que era la mujer de su vida, yo le decía, usted conoce la palabra,
Bueno, más o menos. Me decía, sí, claro, yo asisto a la iglesia, llevo tantos años, he orado, yo he buscado. Dígame, ¿quién lo orientó en ese proceso? Me decía, no, yo oré y le pedí al Señor. Bueno, ¿qué palabra le dio Dios? Quedó mudo. Mire cómo decimos que nos fiamos del Señor de todo nuestro corazón, pero tomamos decisiones en nuestras emociones y Dios está en el asunto. Dios lo sabe. Dios conoce mi corazón. Dios sabe lo que yo voy a hacer. Esa es la respuesta de muchas personas delante del Señor. ¿Cómo podemos decirle al Señor que nosotros nos confiamos en su palabra? Por eso dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Hay veces nos creemos prudentes, nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Pero dice, reconócelo en todos tus caminos y enderezará tus veredas. Si lo reconocemos en todos nuestros caminos, enderezará nuestras veredas. No andaremos por caminos torcidos, no andaremos por caminos tenebrosos, no andaremos por sendas de peligro. Andaremos confiados si realmente nuestra confianza está en el Señor. Entonces es confiar en su palabra. Si usted y yo confiamos realmente en la palabra del Señor, esa palabra será ese estandarte, esa base donde usted y yo podemos avanzar hacia lo que el Señor ha dicho a través de su palabra. Miremos el siguiente punto, la oración. Quiero que me acompañe al libro de Filipenses. Vamos a mirar Filipenses 4, 6 al 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardar vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Algo que es muy importante dentro de la oración, que si usted y yo vamos a la oración, es rendir y entregarle todo delante de la presencia del Señor, humillados, rendidos y entregados delante de la presencia del Señor, entregando nuestras emociones, pensamientos, luchas, debilidades, sentimientos, carácter, palabras, acciones y voluntad, todo lo entregamos delante de la presencia del Señor. Pero también dice que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, no delante de los hombres. Es que le voy a contar al pastor, le voy a contar a mi esposa, a mi esposo, a mis amigos, a mis discípulos, a mi líder, le voy a contar. Dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, primeramente. Dice, delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y ruego, o sea, rogándole al Señor y entregando, pero también acción de gracias que Él nos está escuchando. Pero también dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Venga, yo porque he encontrado personas que salen de la oración, dice que duró 40 minutos, una hora y media en la oración, y se enfrasca a pelear con todo el mundo. Salió a pelear y peleó con todo el mundo, con el esposo, con el esposo, con los hijos. Y peleó. Oiga, pero usted no acabó de salir de orar. Sí, pero es que mire qué está pasando. O sea, realmente no hay la paz. Por eso le dice acá, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Conectado el pensamiento con el corazón, cómo realmente estamos orando usted y yo. Si realmente esa oración sí está recibiendo del Señor. Y es ahí donde realmente entramos a trabajar en la perfección del carácter, ya que encontramos al Señor Jesús, que él iba y oraba al Padre. Encontramos en varias partes de la Biblia, en los 4 evangelios, encontramos que el Señor se apartaba a orar y a buscar la presencia, el conocimiento del Padre, pero no salía de allá airado a pelear con sus discípulos o con las multitudes. No, era la orientación, pero él descansaba en el Señor y tenía esa paz que sobrepasa todo entendimiento, el Señor Jesús. Siguiente punto, la prueba. Quiero que miremos en el libro de Primera de Pedro. Vamos a mirar Primera de Pedro. Vamos a mirar el capítulo 4. Miremos Primera de Pedro 4, 12 al 13. Entonces este punto es la prueba. El siguiente punto, la prueba. Vamos a mirar Primera de Pedro capítulo 4, 12 al 13. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Vuelve y habla del gozo en medio de la prueba. Pero cuando habla acá, no os sorprendáis del fuego de la prueba. Una prueba muy fuerte, pero no nos debemos sorprender. ¿Por qué se lo digo que no debemos sorprender que lo dice la palabra? Porque si usted y yo estamos en la oración, cuando venga esa prueba, estamos fortalecidos en el Señor para poder pasar la prueba, no quedarnos en la prueba. Por eso dice, amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Por eso, ¿pero por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? ¿Y esta prueba por qué? ¿Para qué? ¿Y qué es lo que ha orado en la oración? Ha pedido en la oración. Por eso dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Venga, si estamos pidiendo fortalecidos en el carácter, y como lo dije de un comienzo, fortalecidos en el carácter de Cristo, entonces no podemos vivir los padecimientos de Cristo. ¿Cómo será si realmente viviéramos los padecimientos que vivió nuestro Señor Jesucristo? No llegaremos a ese nivel.
Pero si el Señor permite algunos padecimientos, es para fortalecernos en ese carácter, pero en el carácter de Cristo. No quiere decir que el Señor vaya a dejar tirados ahí en la prueba. Si estamos fortalecidos, Él mismo nos dará la salida, nos dará la victoria para salir victoriosos en esa prueba. Ya que la prueba no viene para destruirnos, viene para mantenernos en esa integridad, en un carácter perfecto en Cristo Jesús. Ahora el siguiente punto, mantenernos firmes en la fe. ¿Cuántas personas les cuesta mantenerse firmes en la fe? Volvamos nuevamente al libro de Colosenses, miremos 2, versos 6 al 7, capítulo 2, 6 y 7. Por eso dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Vuelve y nos habla en acción de gracias. La prueba, dar gracias por la prueba. Por la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Si recibimos al Señor Jesucristo, debemos andar en Él. Pero ¿cómo anduvo el Señor? Si usted no lee la palabra, no mira, no le pide relación al Espíritu Santo para saber ese carácter perfecto, fortalecido en el Señor, ¿cómo podemos andar en el Señor si andamos más en nuestra voluntad, nuestras emociones? Y es lo que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí, mantenernos firmes en la fe, y es arraigados, pero cimentados en la palabra, en la fe, en el conocimiento, como lo dice inclusive en el Salmo 1:3, que nos dice que somos como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Pero mire que este árbol, para mantenerse arraigado, sus raíces son profundas, pero porque mantiene al lado del río. Por eso dice, serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y es precisamente usted y yo estamos arraigados en el Espíritu Santo. ¿Será que esas raíces son profundas para que ese río pueda mantenernos, sostenernos en ese momento? Por eso, determinados, firmes en la fe, y es donde esas raíces realmente reciben ese alimento a través del agua, y ese alimento es el Espíritu Santo, que ustedes debemos estar cimentados en la dirección del Espíritu Santo, sumergidos en ese río de agua viva a través del Espíritu de Dios, y esas corrientes no nos podrán mover. Cualquier corriente que venga, problemas, circunstancias, adversidad, viene el Señor y nos transforma. Ahora miremos el siguiente punto, servir. Y ahí donde el carácter de muchos empieza a resquebrajarse. Vamos a 1 de Pedro capítulo 4 verso 10. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Cómo ministramos a los otros? En servir. Y mire que no es servir en la iglesia, es fuera de la iglesia. Muchos dicen, pero yo sirvo en la iglesia, en los cultos, en las reuniones, en las ofrendas, yo sirvo en la iglesia. Eso no está mal, está bien. Pero ¿cómo servimos a los demás, los de afuera? ¿Y cómo es nuestra actitud para ese servicio? Por eso encontramos cada uno según el don que ha recibido, ministro a los otros. ¿Será que usted no tiene el don del servicio? Así personas que dicen, no, yo no tengo el don del servicio. Pero si el Señor Jesús tenía el don del servicio. Él servía, dijo el Señor, que yo no vine a ser servido, sino a servir, y lo demostró. ¿Y cómo nosotros demostramos ese servicio si estamos viendo el carácter perfeccionados en Cristo Jesús? Ya que esta parte mucho les cuesta servir a otros porque por lo general están esperando recibir lo que dan. Ya que fuimos creados con buenas obras, pero al servir a los demás se demuestra ese carácter. Por eso hoy quiero orar por esas personas que le están pidiendo al Señor un carácter perfecto. De pronto no han podido cambiar el carácter y algunos le están pidiendo, ¿por qué no le dice al Señor que le cambie ese carácter? Pero otros no lo han pedido, otros se creen perfectos en el carácter. Padre, hoy oramos, Señor, ser fortalecidos en el carácter de Cristo Jesús. Pero oramos y pedimos, enséñanos a conocer ese carácter. El carácter de Cristo, un carácter manso, humilde, enseñable, moldeable, pero también instruido, también dirigido por el Espíritu Santo. Enséñanos, Señor, a tener ese carácter, fortalecidos en ese carácter en Cristo Jesús, Señor. Pero también entregamos nuestro carácter, entregamos nuestra voluntad, entregamos nuestras emociones, entregamos nuestros pensamientos, entregamos nuestras palabras, entregamos nuestra voluntad en tus manos, Señor. Desarraiga todo lo que hay en nosotros que no es tuyo, destrúyelo a través de la cruz de Calvario, Señor, y clamamos y pedimos ese carácter, perfeccionados en el carácter de Cristo Jesús. Pero también danos fortaleza, danos seguridad, danos confianza en medio de las pruebas. Padre, llévanos, como hemos mirado a la luz de las Escrituras, que somos fortalecidos en medio de las pruebas, pero también nos gozamos en las pruebas. Llévanos a gozarnos en medio de las pruebas,
a medida que buscamos tu presencia, a medida que nos sumergimos en el río del Espíritu para ser fortalecidos en Cristo Jesús. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Padre, te damos gracias por tu maravillosa y poderosa palabra. Te damos gracias porque a partir de hoy empieza a fortalecernos mucho más en ese carácter perfecto en Cristo Jesús. Oramos, Señor, por esas personas que tú estás obrando y actuando en la vida, en la mente, en el corazón, para que tengan y sean perfeccionados en el carácter de Cristo Jesús. Bueno, continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración. Ya viene un siervo de Dios, un hombre escogido del Señor desde el vientre, un hombre con un carácter el cual el Señor lo ha venido fortaleciendo. En ese carácter firme, constante, determinante y formado por medio de las pruebas. Y las pruebas lo han perfeccionado en eso, un carácter manso, humilde en el Señor. Un carácter en el cual el Señor lo ha venido trabajando y lo viene perfeccionando día a día por la dependencia en el Señor, en la palabra y la dirección del Espíritu Santo. Pero ese carácter es el que el Señor le va a hablar a usted, en el cual duda y tiene esa incertidumbre, en el cual no es determinado en cuanto a las finanzas, en cuanto a la economía, porque no da lo que le corresponde al Señor. Y como que un día da, otro día no da, o da lo que cree que le debe dar al Señor. Pero el Señor ya le ha hablado de cómo debe obrar. Pero este hombre, este siervo de Dios, tiene la palabra para esas personas que el Señor quiere fortalecerlos en el carácter, en cuanto a sus finanzas, su economía, en Cristo Jesús. Entremos en este tiempo de alabanza, oración, pero quédese porque esta palabra también es para usted en cuanto a la ofrenda y la economía en su vida. Bueno, que este sea un tiempo para entrar por su presencia con toda disposición, con total rendición de nuestras vidas. En Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, esta canción es de Marcela Gándara junto con Abel Zavala. A ti sea la gloria, por eso como iglesia, como pueblo de Dios, démosle la gloria, la honra, el honor al Señor, porque Él ha hecho nuestro carácter, nuestra vida, como la suya. Entonces, adore con nosotros su poderoso nombre. Alce sus manos, rinda allí su vida, no se distraiga y conéctese con nosotros y adoremos juntos a nuestro Señor Dios. No existen más motivos, Señor, venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti. Sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. No existen más motivos, Señor, venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que la
nuestro Señor, eres tú nuestro Dios. Por eso que nuestra vida sea agradable para ti, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, nuestra vida. Alce sus manos, bendígale su poderoso nombre y glorifíquelo. Sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, que la rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Señor, eres el Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestra roca firme. Por eso háblanos a través de la palabra de la ofrenda y guíanos a toda verdad. Bueno, una vez más agradezco la oportunidad y el privilegio de estar acá en este lugar con esa excelente palabra que nos acaba de dar nuestro pastor, que el Señor le habló acerca del tema, el carácter, el cual así como dicen, nos compete a todos. Mire que en el carácter muchas veces venimos con maldiciones, venimos como con iniquidad, con cosas heredadas en cuanto al temperamento también en nuestras vidas. Porque, ¿qué es lo que le quiero yo decir? Que el conocer de Dios, el estar en Cristo, es el permitirle al Señor que obre en esos cambios del carácter, como nos decía el pastor en la prédica. Es buscar ese fruto del Espíritu Santo que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero mire que la palabra también dice que el mayor de todos es el amor. Entonces es a través del amor que el Señor nos perfecciona, como dice su palabra, que cubre multitud de errores, como muchas veces nos pasa que fallamos en esa parte del carácter y es que de pronto tenemos alguna actitud que no le agrada al Señor. Vamos a leer Colosenses 3 del 12 al 24. Colosenses 3 del 12 al 24 dice: Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque Cristo el Señor servís. Bueno, hay varias partes que podemos encontrar aquí con respecto a la palabra del carácter. Pero mire que yo quisiera como darle un resumen, como poderle hablar un brochazo de lo que me habla a mí el Señor en estos versículos, en estas citas bíblicas. ¿Por qué? Porque muchas veces, como lo veníamos leyendo, donde más tenemos problemas con el carácter es en lo familiar. De pronto, con esas personas que convivimos, que muchas veces nos conocen, que ven nuestras debilidades,
que saben cómo somos y que al mismo tiempo de pronto les cuesta aceptarnos en el cambio o en el proceso al cual Dios nos lleva. Es decir, muchas veces en los familiares que nos juzgan, pero es que usted es así, pero es que ya uno lo conoce, pero es que uno sabe que usted, mejor dicho, no se le puede decir nada, pero es que usted uno ya cuando le ve la cara, entonces ya, mejor dicho, uno entiende qué es lo que pasa, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Que pronto en lo familiar muchas veces nos hace falta como ver el corazón, ¿sí? Como nos decía el pastor en cuanto a las intenciones, en cuanto a la manera en que nos expresamos, entender también el proceso en el cual estoy yo, pero está el otro en lo familiar. Entonces muchas veces se presentan esas discusiones, esos pleitos, esas riñas por causa del carácter en lo familiar. Por eso aquí Colosenses está hablando de funciones, está hablando de marido, de mujer, está hablando de los hijos, de los padres, pero aún de los siervos. Y está hablando cómo cada uno de ellos es importante delante de Dios con respecto al carácter. O sea, lo que cada uno debe hacer para agradar al Señor y para convivir bien con el otro. Mire que es un proceso, yo se lo puedo compartir, en el cual dentro del matrimonio, cuando llegan los hijos, el tiempo que uno va conociendo a su esposa, que uno va sirviéndole al Señor, uno aprende como a entregarle más el control al Señor, como a ir a la oración, renunciar de pronto a los disgustos, a las peleas, a las discusiones, porque muchas veces de pronto uno piensa que tiene la razón y uno muchas veces cree que está respaldado por Dios en ese aspecto y muchas veces no es así. O sea, aún su esposa, aún su hijo puede quererle decir algo, puede tener la razón, aún en el hogar alguna otra persona, un familiar, puede estarle hablando de partidos y usted no escucha. No escucha precisamente porque en su carácter usted es una persona en la cual dice, no, yo sé cómo estoy delante de Dios, yo sé que esta mañana oré, yo sé que estoy leyendo la palabra, yo sé que estoy en ayuno, entonces a mí no me pueden decir nada porque yo estoy bien en el carácter. O sea, muchas veces nos falta recibir también de otros, recibir de los demás. Entonces, pues quisiera hablarle acerca de algo también que sucede muchas veces cuando entramos en ayuno. Y cuando entramos en ayuno, precisamente por el carácter, es que se manifiestan esas debilidades en nosotros. Se manifiesta de pronto, en cuanto al carácter, la soberbia. En cuanto al carácter se manifiesta la impaciencia, como nos decía el pastor, la inseguridad, la incertidumbre, aún la duda. Se manifiestan muchas cosas que debemos ser libres, como yo le decía comenzando al principio la palabra, la ofrenda. Y quisiera hablarle acá de lo que leíamos de Colosenses, 2 versos que repiten lo mismo. El verso 17 y el verso 23. Mire lo que dice. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y el verso 23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Prácticamente está diciendo lo mismo, ¿cierto? Uno de pronto es más amplio que otro, pero está hablando de agradar al Señor. Como dice acá, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Entonces, como nos decía nuestro pastor, aquí está el servicio. El servicio, el cual el Jesús nos dio ejemplo, en el cual Él vino como hombre muchas veces para ayudar a los demás, para atender, para estar ahí para otros. Pero mire que en lo familiar cuesta. O dígame si cuando usted está en la casa, le piden un favor, usted se para y lo hace de una vez, con todo el gusto, con toda la gana. Muchas veces no es así. Muchas veces, ay, ¿por qué no manda tal? ¿Por qué no sé? Eso pasa entre los hermanos, por ejemplo, o los esposos también. Ay, ¿por qué no lo hace usted? Yo lo hice ayer, es que estoy cansado, es que estoy ocupado, es que no sé qué. Entonces, es el carácter que muchas veces nos falta el servicio en lo familiar, ¿cierto? O sea, que así como, por ejemplo, estamos dispuestos con los discípulos, con otras personas, estamos dispuestos con gente extraña, aún con lo familiar también, porque recuerde que la palabra aún dice que Jesús sirvió a su familia, que aún en repetidas ocasiones Él compartió con ellos y les dio ejemplo y testimonio de esta parte. Porque aun cuando les costó verlo como el Hijo de Dios, aún así, usted lo puede estudiar, leer en la palabra, aún así lo reconocieron mucho más adelante, que Él vino a servir como el Hijo de Dios. Entonces, pues yo encuentro acá algo importante y es, como le decía, el contexto en el carácter en cuanto al corazón. El corazón, que es lo más importante que debemos entregarle al Señor. Hace 8 días salía una prédica, engañoso es el corazón. Y esa parte nos enseñaba cómo debemos el corazón rendirlo delante del Señor, pero también dejarnos trabajar por Él. Y mire que el carácter depende mucho de esa parte. ¿Por qué? Porque muchas veces, si usted mira, examina el corazón, en el corazón falta mansedumbre, en el corazón falta templanza, en el corazón falta gozo, falta benignidad. Muchas veces lo que más se roba al enemigo, falta paz, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero decirle es
que solamente es delante del Señor que usted y yo podemos examinarnos en cuanto al corazón, pero también decirle al Señor que Él trabaje. Yo quiero darle un consejo en el cual usted vaya a la oración y le diga al Señor: renuncio a mi corazón, renuncio a mi voluntad. Así como nos enseña el pastor, renuncio al yo pienso, al yo quiero, al yo deseo, renuncio al viejo hombre y le entregamos al Señor ese corazón para que sea transformado y se vea el reflejado el carácter de Cristo en nosotros. Entonces, bueno, esta es la palabra que el Señor me daba para compartir con respecto al carácter, pero hay una conclusión y es el verso 16 en Colosenses 3. Dice así: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Mire que el encargado de la unanimidad en lo familiar es el Espíritu Santo. Pero muchas veces, ¿qué pasa? Que de pronto solamente la mamá o el papá o el hijo conocen de Dios y los demás no. Pero es a través de ese cambio, ese testimonio que nos vamos ganando a los otros, ¿sí? Es a través de la oración, de la renuncia, la entrega. Y así como Dios ha hablado a esta iglesia muchas veces con los escuadrones, a través de la vida del pastor, el Señor entrega familias. Si usted lee y estudia la Biblia, usted encuentra que el pueblo de Israel eran familias y en estas familias era que el Señor trabajaba, pero tal vez habían unos que sobresalían más que otros. Y es en esa parte y ese aspecto el cual el Señor hoy en día quiere hacerlo de igual manera a través de su iglesia, a través de su remanente. Entonces acá encontramos que el Espíritu de Dios es el que se encarga de esa convivencia en el hogar. Pero se encarga esa convivencia en el hogar cuando hay oración, cuando hay respeto, cuando se le da el primer lugar a Dios. Haga de cuenta cuando usted invita a Jesús a su hogar y usted lo invita para que Él sea como uno más entre sus familiares, entre los demás. Entonces usted pone alabanza, usted busca al Señor, usted es alguien que, por ejemplo, lo ven leyendo la palabra, usted es alguien que, digamos, saben que se metió en ayuno, entonces lo respetan porque sabe que está en un ayuno, o sea, alguien que se le ve en los hábitos espirituales. Es allí en lo cual el Señor puede llevarnos y puede usarnos para dar testimonio y cambio a otras personas y a los demás. Dice ahí: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Recuerde que la palabra es lo único que transforma la mente y el corazón, lo único que renueva los pensamientos y lo único que nos lleva a poder ser fortalecidos en Cristo Jesús. Por último, yo bendigo su vida, bendigo su área financiera, su economía. Muchas veces le fallamos al Señor aún en este aspecto, aún en nuestro carácter. No nos pueden hablar de lo económico, de las finanzas, del diezmo, la ofrenda, porque los pastores, porque es que se roban, porque es que compran, porque es que los carros, las camionetas, etcétera, etcétera. Pero yo el consejo que le doy es que si usted es un hombre de fe, de palabra, un hombre de convicción o una mujer que estudia la palabra del Señor, usted lo haga y lo haga en donde el Señor le coloque, donde el Señor le guíe por cumplirle a Él. Su palabra dice que de todo lo que recibamos debemos darle al Señor. Y esto aplica en todas las áreas, pero al mismo tiempo aplica el orden que usted y yo tengamos en lo financiero. Padre, yo te doy gracias, Señor Jesús, por esas personas que me oyen, que me ven, que me escuchan. Oro y pido, Señor, que tú les ayudes en su área financiera, que les des el don de la administración, que los lleves en conquista, en fe, que los lleves, Señor, a que sean respondidas sus necesidades, pero también a que haya un cambio y una transformación en su carácter y en sus vidas desde dentro hacia afuera, en lo profundo, como nos lo has enseñado, amado Rey Celestial, a través de nuestro pastor, esa reforma de dentro hacia afuera en Cristo Jesús. Amén. No olvide compartir el contenido de la iglesia, suscribirse, y si usted sabe que a alguien más le puede servir el devocional, la prédica, que usted se lo pueda enviar. Bendiciones.